¿Qué semana estamos? Entrando a la penúltima la de la tercera unidad, ¿no? Vamos a ver, acá debe estar. Material base. Unidad 2 ya se hizo. Unidad 3 estamos. Listo, acá. A ver, ya se hizo estas dos. Estas. Nos que estaría todavía esta parte, ¿no? Pero ya la hemos tocado. ¿De acuerdo? Entonces, es más propicio para hacer un repaso y volver a la carga con los ejercicios, ¿les parece? Sí, profesor. Ya, ok. A ver, vayan, vamos a abrir pues ¿dónde quieren alguna aclaración o vamos a los ejercicios de frente? A ver, acá, entonces, la otra semana tendríamos la práctica, ¿verdad? No, ya sería después de que avancemos acá, ¿no? No, sí, sí, mejor de una vez en esta vez den su práctica acá, ¿no? Pero puede ser la otra semana, una breve práctica. Por eso, a ver, vayamos repasando. Si ya tenemos acá este avance, claro, nos faltaría para entrar aquí a ¿no? Estamos en la semana 12, ¿verdad? Sí, profesor, la semana 12. Claro, ya está. Ya felizmente ya hicimos esa parte. Entonces, veamos, a ver, vayan viendo eso, ¿ya? No sé si desean un repaso o vamos directamente a los ejercicios. Antes que me olvide, porque la última vez me olvidé de esto de la lista. ¿Ya? O dejemos eso ahí mejor. Vamos con otra ventana acá. No, esto es arriba. Listo. Entonces, acá. Mayúscula. Química. No te olvides de hacer el check. Sí, profesor. Ok. Vamos acá. Ah, vamos aquí, ¿no? Todavía. Estamos ya en la unidad 3. Claro, esos materiales más bien han debido de pasar aquí. No es la unidad 2, sino la unidad 3. Hay que transportarlos.
pues los transportaré. Ah, no, pero este más bien los podemos sustituir por este otro que tengo. A ver, es... A ver, vean este último ejercicio de acá, pues. ¿Ya? Todos. A ver, chequen este ejercicio de acá, ¿ya? Se está compartiendo pantalla, ¿no? Sí, profesor. Este, el 7.4, ¿no? El 7.4. Dice, dada esta función de producción, con el quantum de producción igual a 20, capital a la 1 medio, trabajo a la 1 medio, donde Q, habíamos dicho pues que eh, se expresa en unidades, ¿no es cierto?, por día. ¿Unidades de qué? De producción, pues, ¿no? Unidades de producto. K es, eh, expresa pues máquinas día y L trabajadores día, por día, ¿no? El costo de una máquina es de 120 unidades monetarias por día. El costo de un trabajador es de 40 unidades monetarias por día. Dada esa información, ¿no es cierto?, que siempre la maneja el administrador, se pide que si a corto plazo el número de máquinas se fija, ¿no? Pues en el corto plazo siempre hemos dicho se fija uno de los factores de producción, en este caso se fija K igual 16, entonces hay que calcular la función de costos a corto plazo. Luego dice calcule la función de costos a largo plazo, ¿no? Y en C nos piden si se dispone de 16 máquinas, ¿no?, y de 100 trabajadores, ¿cuál es la producción y el costo? Con el mismo costo, pero ajustando las proporciones de los factores. ¿Cuál es la máxima producción que se puede obtener pudiendo ajustar las proporciones, ¿no? ¿Cuál es el mínimo de costo? Claro, o máxima producción de un lado o mínimo costo, ¿no? En este caso, el mínimo costo para producir esta meta de 800 unidades de producto por día. Además, se pide calcular la senda de expansión, que es la relación entre capital y trabajo, habíamos dicho, ¿no? Y además nos preguntan si es óptima una combinación de 8 máquinas y 64 trabajadores. ¿En qué sentido es o no óptima esa combinación? O sea, vamos a ver si eh, cumple con los requisitos del óptimo en el sentido de no solamente la isocuanta, sino también la línea de presupuesto, ¿no? O isocosto, que es la línea de presupuesto, y la isocuanta, que es la función de producción. Ahí tienen las pautas, ¿no? Hay que poner entonces, como siempre,
precio de cada uno de ellos, el precio del capital, el precio del trabajo, ahí están, ¿no? Los unidades, ¿no? Físicas y el costo, que eso se da en unidades monetarias, ¿no? De 120 y 40 respectivamente. Con eso armamos 40 para el trabajo y 120, ¿no? Para el capital. Pero el capital en el corto plazo se ha fijado en 16, por eso se reemplaza los 16, tal como habíamos visto, pues, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, vamos chequeando eso. Entonces Q debe quedar de esa manera porque Q se expresa como 20K. Entonces reemplazamos K también en la función de producción porque en el corto plazo nos dicen que K se ha fijado, ¿no? En 16 unidades de maquinaria, ¿no? Ahí están. Entonces 16 por 20, no, perdón, 4, ¿no? Porque 6 es a la un medio. Entonces sería 4 acá por 20, quedando esto pues de esta manera, 80 L a la un medio. Ya solamente la función de producción en este caso, pues teniéndose que en el corto plazo uno de los factores, concretamente el capital, es fijo. Eso quiere decir entonces que en el corto plazo la función de producción depende o está en función de la cantidad que se emplea de uno de los factores variables, que en este caso es el trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? Dejando entonces L, ¿no? O sea, sería Q, un simple despeje ahí, ¿no? Su aritmética de siempre. Apelamos a su aritmética de siempre. Q entre 80. Entonces, para tener el L se eleva al cuadrado. Entonces, de esa manera queda el factor trabajo, ¿no? Q entre 80 al cuadrado. Y por lo tanto, reemplazando esto aquí, el 40 por Q80 al cuadrado en L quedaría Q cuadrado. Esa sería entonces la función de costo en el corto plazo. Y efectivamente, ¿no? Podemos notar que aquí en el corto plazo siempre se ven los dos componentes, ¿no? El costo variable, lo que está asociado a la cantidad, es decir, el costo que depende de la cantidad producida y el costo que depende de una cantidad, no, un monto fijo, depende de la cantidad producida, que se llama costo fijo precisamente, ¿no? Sería en este caso los 19.20. ¿De acuerdo? Hasta ahí está claro. Joan, Carlos, Grace, Mireya, Sharon, Kevin, Gustavo, Erika, et al, et al. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Gerson, Mireya, ¿está claro? ¿A dónde hay que aclarar? ¿Se ha ido el audio? No, ¿no? A ver. Ok, continuamos. Vamos entonces a la parte B, ¿no? En la parte B, no, lo que nos piden es hallar la función de costo a largo plazo, ¿de acuerdo?
¿Qué dice la teoría? Que en el largo plazo todos los costos son variables. Es decir, el costo de los factores de producción son variables, ¿no? Ya no hay una parte fija, como acabamos de ver. Entonces, veamos eso, a ver cómo más o menos. Viendo entonces, se ha de plantear entonces la minimización de costos sujeta a un nivel de producción, ¿no? Entonces, ahí nuevamente hay que utilizar lo que ustedes ya conocen y que hemos visto en la parte de la teoría del análisis del consumidor, ¿no? Eh, Hallemos, todos verifiquen, a ver, todos verificando, si es posible, enciendan, ¿no? O pasen al pizarrín para ver, a partir de esa función de producción, puedan hallar la productividad marginal del trabajo, ¿no? Que divide entre su precio, en este caso es 40 unidades monetarias, ¿no es cierto? Debe igualarse a la productividad marginal del otro factor, que es el capital, dividido entre el precio de ese factor, que es 120 unidades, ¿no? Y las productividades, obtenemos pues la senda de expansión. A ver, verifiquen que está bien hecha esta senda de expansión. Efectivamente, esa relación entre un factor y otro nos da la senda de expansión, por lo que también decimos cuál es la relación entre un factor y el otro. En este caso, capital al trabajo sería un tercio, lo que es lo mismo, ¿no? Que el trabajo es 3 veces, ¿no? El capital, ¿no? Para producir un determinado producto. Entonces, al parecer, pues, esta sería una función de producción, en este caso, intensiva, ¿no? Intensiva en trabajo, ¿no? A ver, veamos si eso es así. Verificaron que efectivamente al simplificar esta productividad marginal, no se olviden, ¿no? Haría, a ver, 20 por un medio, o primero, cualesquiera, ¿no? Productividad marginal del capital o del trabajo, siempre hay que derivar esa función de producción respecto a cada uno de los factores, ¿no? Si voy a requerir la productividad marginal del capital, simplemente hay que derivar la cantidad respecto al capital, que en este caso sería un medio por 20, entonces el capital queda un medio menos uno a la menos un medio. Y esto queda como una constante, ¿no? Post coeficiente. Por eso queda entonces en este caso 10 un medio, perdón, K a la menos un medio por L a la un medio, ¿no? A ver, chequeando eso, por favor. Verifique su productividad marginal de tal modo que obtengamos. ¿De acuerdo? Sí, en cuanto venga para más seguro a las 6.
Sí, profesor, sale que L es igual a 3K. Muy bien, listo. Solamente había que hacer la aritmética correspondiente del cálculo diferencial que hemos denominado, ¿cómo se denomina? La primera derivada, condiciones de primer orden. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿qué tenemos? Siendo pues L igual a 3K, lo reemplazamos en esta función de producción que teníamos primigeniamente, ¿no? ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que esa es también a la vez la función de restricción de presupuesto para producir, teniendo en cuenta o basándonos en estos dos factores de producción. Entonces, sustituyendo, a ver, L, sustituyendo L, 3K, ¿no? 20 por 3K, ¿de acuerdo? Entonces queda ese 3 a la 1 medio, porque no nos olvidemos, aquí está a la 1 medio, ¿no? Pero como ya había un medio de K, ¿no? Ya había un medio de K, no se olviden, más este otro K que también queda a la 1 medio, ¿no? Nuevamente su aritmética, bases iguales, se suma lo que tienen como exponente, y entonces queda K nomás. Está bien, ¿no? Una verification. Sí, profesor, queda así. Verificado. Sí, Muy bien. Entonces, ¿el costo lo podemos expresar de esa manera o no? sí, también reemplazando el valor de L es igual a 3K en costos y sale eso. Muy bien. Claro, se ha reemplazado en este caso él. Por eso la relación capital-trabajo que nos da la, la, la primera condición de igualación de productividades marginales a precio de los factores de producción, ¿no? Que se llama así, senda de expansión, ¿no? Eh, ahora, verifiquen que entonces, si eso es así, el costo resulta esto, ¿no? Verifiquen ahora que el costo resulta eso, ¿no? Ahí no se ha utilizado debidamente la raíz, pero sí se entiende que es 4 raíz de 3Q. Sí se entiende, ¿verdad? Sí, profesor. Pero está todavía con el antiguo Word, ¿no?
¿Mm? Sí, profesor, también se verifica ese número. Ese El resultado 4, sí, 4 raíz de 3Q. es un resultado porque es una función, ¿ya? A ver, interpretación. Estamos verificando que efectivamente en el largo plazo, ¿no? El costo depende de la cantidad producida, ya aproximándonos a lo que tradicionalmente conocemos como el costo que da lugar pues al costo marginal, ¿no? O sea, a la oferta propiamente que conocemos en su manera clásica, ¿no? Entonces aquí vemos pues que ya depende, ¿no? De la cantidad producida y el costo ya se hace, como ven, variable. ¿Qué dice la teoría? En el largo plazo, el costo es variable, ¿no? El costo total ya se hace variable. Y en este caso, en función de la cantidad producida, ¿no? Miren, hay que tener en cuenta esta relación que ya la habíamos visto, pues, bien con el análisis del consumidor. Muy bien, entonces, esta sería la función, es una función, ¿ya? Es una función, ¿ya? De costo de largo plazo. Muy bien. Pasemos a la pregunta C. Todo, si se dispone en este caso, ¿no? De 16 máquinas y 16 trabajadores, ¿cuál es la producción y el costo con el mismo costo, pero ajustando las proporciones de los factores, ¿no? ¿Cuál es la máxima producción que se puede obtener? Y además pudiendo ajustar las proporciones, ¿no? ¿Cuál es el mínimo costo para producir 800 unidades de producto por día? Entonces van viendo resto de esa solución. A ver, aquí les había dado unas pautas adicionales. Este ejercicio ya lo hicieron todos, está claro, ¿no? Esta es una función de CES. Ahora que me acuerdo, debemos denominar para que se acuerden siempre, pero bueno, es una función de producción de coeficientes de elasticidad constante, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, aquí había un ejercicio donde teníamos que hallar elasticidades, ¿no? A ver, un clúster de producción decía, ¿no? Produce un producto empleando dos factores de producción, capital y trabajo, ¿no? Presentan las siguientes funciones de producción. Esto también ya lo hicieron, si no me equivoco, debe estar en el libro. Pueden chequear el libro. Pueden acceder a su libro, chicas, muchachos. Sí, ¿no? Se los pongo de acá.
Sí podemos acceder, profesor. Entren ahí a su hidro y vamos pues al pizarrín electrónico. Y creo que ya lo pusieron eso la vez pasada. A ver, chequeen su hidro. Está muy grande esto, ¿no? Por uno de estos lados debe estar. Hemos ido como los árabes hacia la izquierda, ¿no? Ya, debido de ir hacia la derecha, pero en fin, ya saben que estamos yendo a ver. Ah, claro, ya se solucionó ese ejercicio. Ahí este era el otro, si no me equivoco, ¿no? Este de acá. A ver, denle un repaso, ¿ya? Un repaso. No obstante, aquí también ya tenemos las pautas, ¿no? Lo primero que hay que hacer, si nos piden eso, las funciones de productividad marginal y media y su correspondiente óptimo, lo primero que hay que hacer es entonces derivar la función. Eso que esté claro para que cuando hagamos la práctica ya no haya ningún problema. ¿Está bien eso? El primer paso, derivar. ¿Y qué se obtiene? La productividad marginal del factor respecto al cual se hace la primera derivada o CPO, ¿no? Condición de primer orden. Pregunto, si queremos obtener el máximo, la máxima, o el máximo técnico, debemos igualar esa productividad marginal, tal como lo habíamos dicho anteriormente, esa productividad marginal, igualarla a cero. No, eso es lo que se ha hecho acá, ¿o no? Ah, no. Primero piden a el óptimo, ¿no? Y su correspondiente óptimo. Bien. ¿Cómo se halla un óptimo? Repasando cualesquiera, siempre acudiendo a los rudimentos. Igualando la productividad media del factor variable con la productividad marginal del mismo factor variable. Ahí serían los Ah, valores. ese es el óptimo Claro, técnico. óptimo. ¿Mm? Y el máximo técnico, Igualar a cero la productividad marginal del factor variable. muy bien. Entonces estamos bien en la teoría. Muy bien. Entonces, si eso es así, ahora lo que nos piden es hallar, ¿no es cierto?, en A, marginal y media. Por eso ya se ha dividido, ahí está bien hallado, pues, ¿no? La marginal es la que se ha derivado muy bien y la media es la que se divide en la cantidad, o sea, la función de producción que tiene alguna expresión, ¿no? Entre el factor variable, que en este caso es verificado entonces. Pero volviendo a la pregunta, dice las funciones de productividad, ¿no es cierto? Es lo que piden, las funciones de productividad marginal y media y su correspondiente óptimo. ¿Cuál es el óptimo de la función productividad marginal que se ha obtenido a su vez, pues como sabemos, de las funciones de producción total, ¿no? Y la media, o sea, productividad media y su correspondiente óptimo. Ya lo dijo Erika, hay que igualar la productividad marginal a la productividad media. Pero todavía no me están pidiendo aquí más que el óptimo. Entonces, el óptimo de cualquier función se halla
derivando dicha función con respecto al factor que interesa. O sea, en este caso, uno de los factores no variable, que en este caso es el trabajo. Bueno, bien. Entonces, por eso es que hacemos el óptimo de la productividad marginal, ¿no? Es la derivada de la productividad marginal respecto al trabajo. O sea, es como una segunda derivada, porque quiero saber, ¿no? ¿Cuál es ese óptimo? ¿Se acuerdan ese lomito de camello que sube, sube, sube? Ese óptimo. Quiero saber, pero respecto a la productividad marginal. A ver, verifiquen, ¿está bien eso? En la cima de ese lomito de camello, donde la curva llega a su máximo y comienza a descender, para la productividad marginal, ese es su óptimo, ¿no? Ese es su óptimo. Debe ser el punto de inflexión en la función general de producción, ¿no? ¿Quedó claro esto? Un recheck. Sí, profesor. Ya está. Lo único que resta es que hagan el gráfico, entonces. Y ahora, para el máximo de la función productividad media, igual, si quiero saber el máximo de cualquier función, ¿no? Sea de producción, logística, comercio, finanzas, siempre hay que hacer esto, ¿no? Acudir a las condiciones. Y ese es el producto medio. Entonces, quiero saber el otro lomito, ¿no? De camello o dromedario en su máximo, en la cima, sin más que derivar esa función promedio, que es hecho de tal como sea, ¿no? Derivada de la cantidad dividida entre L, esa derivada del producto medio, ¿no? Respecto al factor variable, que es, en este caso es el trabajo. Y sale derivando esto adecuadamente, 16 por 2, 32 entre 3 más 60 L. El trabajo es aproximadamente pues 5, ¿no? Para fines didácticos 5. Si nos hubiesen dicho que esto está en cientos, entonces habría que multiplicar por 100. Lo dejamos así como está, 5.62. Eso estará en ese lomito máximo, pero para la productividad media. ¿De acuerdo? Y en B, vamos ahora a la pregunta B. Ahí está claro, ¿no? B, ahora sí hay que hallar la productividad total óptima o simplemente la óptima producción. Muy bien. Entonces vamos a esa pregunta. Se obtiene esa óptima producción total, la obtenemos desde la productividad marginal también. Pero cuando esta, ¿no? En su recorrido llega a cero. Allí decíamos, por analogía, es similar a la utilidad marginal, hasta que llegaba a cero, ¿no? Que a la vez representaba el óptimo del consumidor. En este caso, la óptima producción, pues estamos en el lado de producción. Bien, entonces se deriva, o ahí hay dos alternativas, ¿no? Si queremos, claro, lo más fácil es que igualemos simplemente esa productividad marginal a cero. Es decir, es una simple ecuación que hay que resolver, ¿no? Por sus rudimentos de aritmética sabemos que cuando igualamos a cero una ecuación vamos a hallar sus raíces. Y efectivamente, si está bien hallado, ¿no? Ese es el óptimo, no es el óptimo técnico, porque el óptimo técnico es este de acá, ¿no? Este es más o menos 4. Este de aquí sería el máximo técnico, que más o menos es 6, ¿no? Y se redondea. Entonces, verifiquen eso, perdón, acá, ¿no? Es 10, el óptimo técnico sería 10, ¿no? Verifiquen que es la raíz que corresponde a esta ecuación, que no es sino la ecuación de la productividad marginal, ¿no?
que a su vez, pues, como ya saben, es la derivada de Q respecto a L. Verifican eso, ya, sí es óptimo entonces, ¿no? Entonces sería el máximo para la función. Entonces, si es máximo, la segunda derivada de esto debe ser negativo, y efectivamente lo es, porque menos 16 por 2, 32, más 120, y si reemplazan esto por 10, sí, es negativa ya. Bueno, está implícito eso, suficiente con que hagamos las condiciones del primer orden. Entonces, si L es 10, debe satisfacer esto, ¿no? Hállenlo con su Pascal, o creo que sí se puede factorizar. Bien. Y si eso es así, suponiendo pues como tácita la segunda condición de óptimo, la suficiente bien mucho con la CPU, ¿no? Entonces, reemplacemos esto en la función de producción total y entonces nos dará lo que nos piden acá, ¿no? En óptima producción, que corresponde pues a esta función, ¿no? De producción Q, que depende de estos dos factores, uno fijo, por eso ya no aparece, aparece más que el trabajo en este caso. Entonces, si eso es el óptimo, perdón, el máximo técnico, el óptimo para la producción total sería, pues, ¿no? Para la producción total, arriba en la otra función que habíamos visto en la teoría. Entonces, esto correspondería efectivamente para una producción de 4.667 unidades de producto, precisamente cuando la productividad marginal se hace cero. Entonces, este L igual 10 unidades de factor trabajo, si lo reemplazan acá debe ser igual a cero. De esa manera verifican que está bien hecho, pero ustedes deben hallar esto por los métodos que conocen, factorización o su Pascal, ¿cómo le llaman? Ecuación para la resolución o fórmula de resolución de una ecuación de grado 2, ¿no? De su mate. Pasamos a la pregunta C, ¿verdad? ¿Verificaron eso o están todavía verificando? ¿Mm? Profesor, en mi caso todavía estoy verificando. Ya, muy bien. Verifiquen, verifiquen. No hay apuro. Sí, profesor, sale 10. Muy bien. Entonces reemplacen ahora eso en la función de producción total y deben llegar a 4.667, me imagino, aproximadamente, ¿no? O de repente es exacto. Pareciera que es exacto, pero exacto.
Profesor, una pregunta. Pero por supuesto, adelante. Yo hallo el máximo técnico Ujú. igualando a la productividad marginal de factor variable a 0. Me sale un valor. Y ese No, no, no. valor, Igualando la productividad marginal al, 0. no, al Ahí, producto medio. no, por eso, Ahí donde se intercepta el producto medio y la productividad marginal, que le intersecta precisamente al producto medio desde arriba, de arriba hacia abajo, al máximo del producto medio. Si igualamos esa intersección, ese punto, es común a ambos, por eso se iguala la productividad marginal al producto medio. Y ahí obtienen el máximo, perdón, el óptimo técnico, ¿no? ¿y ahí en dónde hallaron el óptimo técnico o aún no lo No, tenemos no. En antes lo que hemos hallado es por el separado? óptimo de la productividad marginal. Claro. Si esta es la productividad marginal, ¿se ha verificado? Sí, ¿no es Sí, cierto? está bien. 16 por 3, 3 queda efectivamente esto, 2 por 60, 120, 400 L a la 0 queda 400. Vuelvo a derivar eso porque lo que yo quiero es el óptimo de esta función. Nuevamente, pues recordando que cualquier óptimo se halla con las CPO, las condiciones de primer orden. La primera derivada en dos palabras e igualando a 0, ¿no? Y nos da 3.75. Hablamos en todo caso de la parte de la teoría, ¿no? Para volver a chequear. Ya miren, el gráfico lo tienen prácticamente en su teoría, ¿ya? Vamos a abrir parte de nuestra teoría. ¿Dónde está? Lo que pasa es que esto es claro, tengo que arreglarlo. 3, y yo estaba pensando en la unidad. Ya, entonces, ¿qué pasaba acá? Trabajo en clase, unidad y acá debe estar, ¿no? Ese es el taller. Este es el 4. Ya me acordé. Eso se ha traslapado y lo tenemos acá en el drive, ¿ya? Ahora lo tengo que volver a subir. No sé por qué se ha traslapado la teoría. A ver, ¿dónde está eso? Acá está, ¿ves? Teoría, es, que es la última. Yo, si no me equivoco. Esa es. Entonces, acá tenemos ese gráfico, ¿no? Nuevamente, yendo a la parte de la teoría. Acá está, ¿no? El máximo, ese máximo que acabamos de hallar, ¿no es cierto? Que es este de acá, el máximo de la productividad marginal, ¿no es cierto? La productividad marginal 3.75. Ese máximo es lo que tenemos acá, pues, ¿no? Perdón. Lo que pasa es que está en el drive, ¿no? Acá. Drive. Entonces, este lomito de camello que vemos acá, el máximo en la cima, corresponde a 3.75, ¿de acuerdo? Y ese máximo del producto medio, al hallar el máximo del producto medio en este otro lomito de dromedario, ¿no? Es lo que hemos hallado en el otro caso, más abajo, ¿no? 5.625, ¿no? 5.625. Entonces, L2 será 5.625, ¿no? Ese sería 5.625. ¿De acuerdo? Corresponde entonces ese máximo, que es precisamente, esa es la otra forma de hallar, como les decía. O hallo el máximo del producto medio,
el máximo del producto medio, es decir, derivando ese producto medio respecto al factor variable, que en este caso, como vemos, es el trabajo, ¿no? O igualando la productividad marginal al producto medio. Entonces, nuevamente voy a hallar este punto, que se llama óptimo técnico. Y para hallar el máximo técnico, ¿no? Como información clave, porque ya quiere decir que el administrador se va a ubicar en este último rango que le llaman, pues, ¿no? La fase 2 de la producción, ¿no? Antes es la fase primera y después de L1 ya es la fase tercera, ¿no? Entonces ahí se tiene que ver si se va a ampliar la función de producción, va a haber una mejora en la productividad, ¿no? Vamos a trabajar más en inversión por calidad, en fin, ¿no? Diferenciación, diversificación del producto, etc., etc. Entonces, este L1 que acabamos de hallar, entonces, hasta allí como máximo, dependiendo en qué clúster de producción estamos trabajando, ¿no? Entonces, a ese máximo, pues acabamos de ver, ¿no? Si este L1 es concomitante, tiene correlato, corresponde a este mismo L1 en la función de producción general, ¿no? Que está acá. Esa corresponde a 10. Lo acaban de hallar. Y al reemplazar 10 en la función de producción total, es que nos da 4.667. O sea, L1 vendría a ser 4.667. Es el máximo posible, ¿no? ¿Ahí está claro? ¿Quedó claro? Sí, profesor, entonces me está diciendo que para hallar el óptimo técnico hay dos maneras. Uno de Sí. derivar el producto medio del factor variable o igualar el producto medio y al producto marginal, el mismo factor variable. Igualando la productividad marginal del factor variable a su productividad media. O simplemente hallando el óptimo del producto medio, que implica derivar el producto medio respecto al factor variable, que en este caso es el trabajo, e igualarlo a cero. Eso se llama condiciones de primer orden, ¿no? En su aritmética diferencial, pues, ¿no? Sale lo mismo, ¿verdad, profesor? ¿O hay ciertos... Exactamente lo mismo, ya. exactamente. Reiteramos, mire, vamos a la unidad drive. Si ustedes igualan el producto medio y la productividad marginal, ¿cuál va a ser el punto común? Ahí donde está el puntero, ¿no es esto? Pues su aritmética. ¿Se acuerdan cuando se intersectaban dos rectas? Era la solución, ¿no? Si no había intersección, no había solución, y así por el estilo. Entonces, si ustedes igualan la ecuación de la productividad marginal y la otra ecuación o función del producto medio, van a hallar este punto. La otra es, me baso solamente en el producto medio. Allá ya tengo la función del producto medio porque he dividido la función total entre la cantidad variable L. Entonces ya tengo, pero no sé cuál será el máximo. Lo derivo, lo igualo a cero, igualito voy a hallar ese máximo que está en el lomito del dromedario verde. ¿Está claro? ¿Está claro, verdad? ¿Continuamos? Pasemos a la pregunta C, ¿de acuerdo? Graficar indicando el óptimo y máximo técnico. De ahí sacan su gráfico, ¿de acuerdo? Ah, pero acá, qué raro. No he puesto la pregunta. Pero sí está la solución. A ver. A, B, C, D.
Allá está bien. En C lo que nos pide es la elasticidad de la productividad de la función de producción, ¿no? Ahora lo que queremos saber es esa elasticidad, porque esta curva de crecimiento, ¿no? Puede tener, como vemos, algún tipo de pendiente, ¿no? Más empinada, menos empinada, en fin, ¿no? Según este rayo tenga mayor o menor grado que es tangente precisamente a la función de producción total. Entonces, como todo, hay que ver la elasticidad, así como vimos la elasticidad de la función de demanda, de producción, ¿no? La elasticidad del ingreso, la elasticidad del precio, que ya se vio anteriormente, igual hay que hallar, sin más que tener en cuenta la definición y por ende la operatividad o cómo se opera con algún tipo de elasticidad, ¿no? Puede ser pues, respecto a la productividad, respecto a la calidad, ¿no es cierto? En fin, respecto en este caso al costo, porque estamos en el lado de costos y producción. Bien, entonces, concretamente la producción, ¿no? Veamos, acá nos piden eso, ¿no? Ver cuál es la elasticidad de la productividad, ¿no? De la función de producción, o simplemente la elasticidad de la función de producción, ¿no? Sino que ese es más explícito. Eh, y la elasticidad de la productividad o rendimiento, también le llaman algunos, rendimiento o productividad, ¿no? En su forma clásica, o algunos prefieren hablar de rendimiento de la función de producción, ¿no? Pero, ¿cuál es su elasticidad de ese rendimiento, ¿no? Claro, el rendimiento, no se olviden, se refiere a las formas que adoptan. Siempre van desde un crecimiento hasta llegar a un máximo, que en este caso corresponde aquí al punto de inflexión, y este otro máximo donde ya comienzan los decrecimientos, pues, ¿no? Hasta llegar a cero. Entonces, eh, volviendo acá, entonces la elasticidad, vamos a ver de esa función, sería cómo varía Q respecto al factor variable por L entre Q. Igual que lo que vimos en la teoría del consumidor, si queríamos la derivada del consumo o la demanda respecto al precio, era cómo variaba la cantidad demandada respecto al precio por el precio entre la cantidad consumida o demandada. Igual, aquí la misma definición, pero ya aplicada a producción. ¿Cómo varía la cantidad producida cuando varía el factor variable, que en este caso es el trabajo, por el trabajo entre la cantidad o producción, ¿no? Se puede expresar de esta manera, ¿no? Derivada de Q respecto a L. Si esto una pequeña transformación que es equivalente, por supuesto. Es efectivamente igual, ¿no? Porque este L lo paso abajo, ¿no? Transformando con su idea, pues, de productos medios, eso. Productos medios igual a productos extremos, ¿no? Claro. Entonces esto de acá, derivada de Q respecto a L, no es sino la productividad marginal del trabajo. ¿De acuerdo? Y esta parte de abajo, ¿no? Es la productividad media. Por eso que podemos definir la elasticidad de la productividad o elasticidad de la función de producción simplemente como el ratio de productividad marginal del trabajo respecto a la productividad media, ¿no? Que vimos en la teoría cuando estos eran iguales, mayores o menores que cero, ¿no? Por la relación que existía, pues, ¿no? Cuando está mayor y cuando esta era menor que el otro, que en este caso. Entonces, hay que hacer eso simplemente. Ahora, claro, me pueden ver, ¿dónde hay esa elasticidad? La general, allá me la ven en este punto.
en este punto o en este punto de acá, ¿no? Y hemos eso, sin más que si hemos deducido que la elasticidad de la producción no es más que el ratio de productividad marginal del trabajo a productividad media del trabajo, entonces ya tenemos antes hemos obtenido la productividad marginal del trabajo. Entonces ahora hay que dividir esa productividad marginal del trabajo entre la productividad media, ¿no? Cuyas relaciones ya se han obtenido antes, ¿no? A ver, verifiquen eso. A ver, ¿cómo es esa elasticidad en el punto del óptimo técnico? Ya, entonces, si me lo piden en el óptimo técnico, entonces sería esto de aquí, ¿no? Este, 3.75. Ese es el óptimo. Ah, no, no, este es el óptimo de la productividad marginal, porque el técnico es donde se igualaban, ¿no? O era el máximo del producto medio, aquí en 5.625, que gráficamente ya lo habíamos dicho, es esto. Hay en la productividad allí, entonces. En los dos, a ver, en los dos lomitos de camello, no se olviden donde se interceptan, estos nos dan el óptimo técnico que es diferente del máximo. Acá está. Entonces, simplemente si voy a hallar esa elasticidad, si se la piden acá, en productividad marginal o en el óptimo técnico, ¿cuál era? Ah, esta, ¿no? El producto medio, entonces reemplazo 5, aproximo si quiero, pues, ¿no? 5.6, ¿no? O si quieren de frente, sin, no perdemos ninguna, a 6. O acá igual a 4. Cuando, ¿cuál es el valor de esa elasticidad cuando L es igual a 4? Habrá que simplemente reemplazar 4 al cuadrado por 16 menos 120 por 4 más 400, 4 al cuadrado por 16 entre 3 más 60 por 4 más 400. ¿Cuánto saldría eso? Si la elasticidad fuera en ese punto Q igual 4. ¿Qué tal? ¿Están utilizando su pizarrín electrónico? Profesor, yo estoy haciéndolo en el cuaderno. Estoy hallando los valores. Bueno. Ya, está bien, no hay problema, no hay problema. ¿Y Erika dónde lo está haciendo? ¿También en su cuaderno? ¿Alguien hay en el pizarrín o no? Ya, por ahora no quieren utilizar el pizarrín. Bueno, estas, no, resta que hagan su gráfico, ¿ya? Listo. ¿Pregunta? ¿Alguien más? Está quedando meridianamente claro todo esto, ¿verdad? Dalila, Gustavo, Joan, Gerson, Carlos. ¿Está quedando claro? No se olviden de hacerme el recheck, por favor. Ya, a ver, volvamos entonces acá. ¿Qué más hay? Profesor, Hacer, disculpe, la sí, óptima productividad media no debe ser mayor que la óptima productividad no, el óptimo de la productividad marginal. por eso es la diferencia nuevamente, ¿no? Muy bien, volvemos a aclarar, ¿ya?
A ver, eso está acá, ya cerré, creo, acá está todavía el drive. Mira, acá está la respuesta, mira, acá en el gráfico, Erika, ¿puedes ver el gráfico? Sí, Ya. Primero, ¿qué me dijiste? ¿El óptimo de qué? de la productividad media, Claro, ¿dónde está? en intersección. Claro, ese es lo mito del camello verde. ¿De acuerdo? Sí. Ujú. Ese es tu segunda pregunta. El óptimo de la productividad marginal, que es mayor. No, acá ¿No es, está. no es el punto máximo de la rayita azul? Pero lo da para 3 puntos. Está a la derecha. Es menor. ¿Te refieres a este? Pero el máximo es cuando esa productividad marginal llega a cero. Y ese máximo de la productividad marginal tiene correlato con el máximo en la función de producción total. ¿De acuerdo? Por eso a este punto de L1, donde la productividad marginal del factor variable, que en este caso es el trabajo, es igual a cero, ¿cuánto es? Lo han hallado en su ecuación, ¿se acuerdan? Le dije, hay que igualar a cero porque precisamente acá, ¿no? Me va a decir, ya, esto se hace cero cuando la cantidad del factor variable del trabajo es igual a 10. Eso se llama óptimo o máximo técnico. Óptimo de la No, es el productividad. máximo No, técnico. El óptimo está acá, donde se interceptan las dos productividades, marginal y media respectivamente. ¿Se aclaró? Este máximo de la productividad marginal, que es 3 puntos y pico, es menor que esta, pues ya lo han hallado. Eso se ha hallado, acá está, ¿no? Por eso sale 5.625 y la otra es 3.75. ¿De acuerdo? 3.75. Porque eso se miden, se interpreta así. sí, ya Para entendí. 3.75, L0 igual 3.75, para esa cantidad de trabajo la productividad marginal se hace máxima. Ustedes lo pueden reemplazar en su función pues, de productividad marginal. Reemplácenlo. ¿Cuánto es? Eso es lo que tú más bien quieres calcular, ¿no? Y claro, estás diciendo cómo puede ser mayor o menor. Claro, si tú reemplazas estos 3 puntos, ¿dónde estamos? Estos 3.75, ¿dónde hay que reemplazarlos para medirlos en el eje vertical? Acá, porque esta ecuación ha servido para hallar ese máximo. Pero ¿dónde hay que reemplazarlo? Acá. Entonces, si tú reemplazas 3.75 acá en la función de la productividad marginal que ya se llevó en antes, debe dar este punto. Lo tenemos acá en el drive. Te debe dar este punto acá, en el eje que se llama vertical o de las coordenadas, ¿no? ¿De acuerdo? Y Biden, para el otro caso, si queremos ver cuál es ese producto medio, habiéndose hallado que el producto medio, en este caso, es 5.625, lo reemplazo acá. Acá. No se olviden las derivadas solamente para hallar el óptimo, pero ese resultado se reemplaza en la función de acá. Y entonces debemos obtener los máximos de los lomitos de estos camellos verde y azul, ¿no? Claro, debe estar debajo, ¿ya? Pero para estos valores, R0 y L2. ¿Se aclaró o no eso? Sí, profesor, ya está claro. Ok, bien. Mañana continuamos. Siempre repasen, por favor, para ver otro ejercicio más, pues, ya, otros más.
Gracias, O profesor, está muy bien. si hay algunas preguntas adicionales, pues con gusto. En todo caso, nos veríamos mañana. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya, pásenla bacán. Hasta mañana, profesor, gracias. Lo propio. Bye. Hasta luego, profesor. Tenga un buen día. Que les vaya bien. Bye. Hasta luego, profe. Gracias. Que les vaya bien. Hasta luego, profe, gracias.